Hola a todos y bienvenidos a un fin de semana más a Gel Dolls. Hoy vamos a hablar del full set de Gaia de Gem of Doll. Como veréis, hoy tengo la mesa llena de cosas. Aparte de la Gaia tengo la peluca, certificados, ilustraciones y tal. Y es porque os quería comentar hoy sobre cómo me ha llegado esta niña, ¿vale? Lo primero de todo, yo la pedí a Yori Dolls. La pedí hacia finales del año pasado, si no me equivoco la pedí sobre octubre y bueno, me ha llegado a principio de este año. Como podéis ver, es una muñeca en tan skin y bueno, os quiero comentar los pequeños problemas con los que vino esta muñeca. Esta muñeca, el único problema con el que vino fue en la corona, que os la voy a enseñar ahora y luego lo haré en detalle, ¿vale? Pues esta tira de aquí venía en mal estado. Yo se lo comenté a la dealer y la dealer me la llamó ayer, se lo comentó y me enviaron dos tiras de repuesto y ahora pues como podéis ver las dos están perfectas. Así que lo que quiero destacar en esto es que la gestión de la dealer fue impecable, estuve informada en todo momento y que la muñeca, pese a los pequeños problemitas que tiene la ropa, me llegó en perfectas condiciones. Y bueno, ahora que ya os he comentado sobre la correcta gestión y positiva sobre cómo la dealer me consiguió esta muñeca y me hizo los arreglos, pues ahora os voy a pasar a hablar del packaging, que es la caja, cojines y demás cositas con las que venía. Lo primero que os voy a enseñar va a ser la caja. Dejo aquí un segundo el cojín. La caja de Gem of Doll, donde viene Gaia, es esta. Bueno, esta es la de Kyla, pero es exactamente igual que esta, ¿vale? Y es más o menos una caja de aproximadamente unos 70 centímetros, plateada, con los dibujos de Gem of Doll en verde. La caja es rígida, es de cartón duro y se ve bastante resistente. Luego Gaia venía envuelta en este cojín, venía más o menos así y venía con tres cordoncitos de encaje que ya los tiré, y en las manos, tanto en manos como en pies, venía envuelta en papel de burbujas con unos tubos de cartón que protegían las garras, que son piezas limitadas, de golpes. Ahora ya puedo pasar a lo que son ilustraciones y certificados y tal. Una de las cosas con las que venía era esto. Es como un libreto de fotografías de los otros productos de la marca, el cual me hizo caer en comprarme a Kyla. También la tengo, así que en algún momento os haré la review de ella. Y bueno, de aquí ya hemos acabado. Venía con esta ilustración, por detrás tenía una foto. Como podéis ver, el halo que tiene, que sale tanto en la foto como en el dibujo, lo llevo yo en la cabeza. Luego hablaremos también de esta pieza. Y bueno, ya puedo pasar a lo que es tema certificados y tal. Como certificado viene esto y viene esto. Exactamente no sé cuál es el certificado, por eso los guardo los dos juntos. Este es como más tipo diploma y este es una tarjeta. Yo los guardo juntos por si acaso. Este viene dentro de un sobre que es como de cartulina rígida brillante y pienso que así están bastante más cuidados. Y bueno, por ahora ya hemos acabado de todo lo que es el packaging. Para explicaros ahora lo que es el full set, porque ya voy a empezar con ella,
Empezaré por la corona, bajaré por la cabeza, explicaré la ropa y eventualmente pondré algún dato sobre el body blushing y sobre la manicura. No explicaré el cuerpo porque, como ya os he comentado anteriormente, hice un vídeo sobre los cuerpos de Gem of Doll utilizando este y la review es bastante detallada. Así que os dejaré también por aquí el enlace para que podáis consultar el vídeo si os interesa, ¿vale? Pues empecemos hablando de lo que es la corona. La corona está hecha en resina blanca, es bastante ligera. Está taladrada por aquí para poner las cadenitas y luego tiene un agujero central aquí para el ojo. Este ojo que tiene aquí se puede cambiar por cualquiera. Yo he dejado el que venía con Gem, pero es posible que en algún momento busque algún ojo más realista para ponerlo, porque la verdad es que me gustaría la imagen que da. Luego está maquillada completa, todo lo que son las formas laterales están pintadas entre dorado y cobre, lo que son las plumas que están detalladas están blusheadas en azul y con algunas pequeñas líneas doradas. Y tiene también la parte frontal maquillada completamente entera, o sea, todo lo que es la parte visual, todo lo que se puede ver puesto en la muñeca se ve pintado, incluso algunas de las partes de detrás, que son las que se verían si no estuvieran pintadas, también están maquilladas y no luce completamente frontal. Esta corona se ve así. No le tapa los ojos y tapa parcialmente la frente. Estos cordoncitos ayudan a hacer contrapeso para que no se caigan y la forma encorvada que tiene aquí ayuda a que se apoye en las orejas sin estropearle el blushing que lleva. Ahora pasaremos a la peluca, que es una de las cosas que sí que me ha dado problemas de esta muñeca. La que llevo actualmente es una peluca de un full set de Doll Chateau, que es la de Evangeline. Se la decidí poner porque el tamaño es perfecto para ella. Os voy a enseñar el tamaño de esta peluca. Como podéis ver, esta peluca es bastante más pequeña que lo que es la suya de full set original. Esta es la que llevaba. Pero es que se le cae continuamente, cuesta muchísimo de ponerla, hay que engancharle velcro y luego además, una vez la consigues poner, tienes que arreglarle el flequillo porque es demasiado larga. Esta al final se la he decidido poner a otra muñeca mía, que es una supía en cuerpo de liqui, que os añadiré fotos de ella. Y a ella le he decidido poner esta y le arreglé el flequillo. Así que la peluca no me ha gustado nada la calidad, además que me daba problemas con el poner la corona. Ahora pasaremos a lo que es la cabeza. De la cabeza no tengo absolutamente ninguna crítica, es más, la voy a girar, luego añadiré fotos en detalle de cada cosa que digo. Las orejas están maquilladas impecables y tiene toda la forma de lo que es un ala en la oreja, haciendo detalladas como plumas más pequeñas y más grandes. Está blusheada y además tiene aquí como un pequeño tatuaje que a medida que va bajando se va degradando el tono, lo cual me parece que queda súper bonito. Y luego lo que es el maquillaje facial, el face up, tiene un tatuaje central en la frente. Las cejas están muy bien definidas, o sea, tienen marcados los pelitos. Y luego lo que se puede comentar del maquillaje de ojos es que tiene un eyeliner negro, muy bien hecho, no sé si sería negro o marrón, no lo distingo bien. Las pestañas son blancas y pese a que es un ojo tan cerrado, estas pestañas blancas le aumentan mucho el ojo. Y además tiene marcado lo que es el pliegue del ojo, las pestañas inferiores, sombreado inferior y luego tiene como unas lágrimas aquí que no son lágrimas, que es como decoración, pero queda muy bonito y le da un cierto aspecto brillante. Luego en el otro lado tiene otro tatuaje, que
que está hecho en azules, blancos y tiene puntos de rosado. Este tatuaje, el que os he comentado, tiene partes en volumen. Luego a ver si con el macro puedo hacer que se vea. Y bueno, pues poquita cosita más. Aparte de comentar también cómo están hechos los labios y de los ojos. Los labios están hechos en un degradado entre color coral y la parte más interna no es marrón, es granate, lo que hace que se vea todo como mucho más unido. Se ve un maquillaje muy fluido y se ve muy bonito, y toda la zona tiene como, o sea, toda la cara tiene como un poquito de brillo de purpurina, como si le hubiesen puesto algún sellante brillante. La verdad es que le da un aspecto como muy mágico y queda todo muy unificado con lo que os voy a comentar ahora, que es el tatuaje del cuello. Ahora os voy a comentar el tatuaje y luego lo siguiente será mostraros las piezas que puedo extraer de ella sin desnudarla del todo, y luego ya pasaremos al traje. Mientras la desnudo irá saliendo lo que es el body blushing, se irá viendo, así que os lo comentaré parte por parte a medida que se vaya viendo. Justo debajo del cuello, donde termina la barbilla, tiene un tatuaje que ocupa el cuello, lo que son las clavículas y hasta aquí, hasta lo que sería el inicio de la zona del pecho. Ese tatuaje, el que está aquí, es en tonos azules y blancos. Diría que está hecho con aerógrafo porque se ve como con degradado e incluye aquí como si fuera un ojo. Es un tatuaje bonito, aunque yo le hubiera puesto un poco más de brillo, y lo único que me preocupa de este tatuaje es la zona de aquí del cuello, porque el traje empieza con una perla, con una flor y diamantitos colgando por aquí y se ve expuesto a roce continuo. Pero no me parece algo demasiado preocupante, dado que la mía solamente se ha rozado un poquito y apenas se le ve, y esto es fácil de arreglarlo. Ahora os voy a comentar sobre las mantillas y telitas que vienen por encima de ella. La primera que se ve puesta, pero que es una de las que menos se percibe, es esta. Va como alrededor de los brazos y haciéndole como un aura, y es azul en degradado, y aquí te marca la parte que va por detrás para que no se perciba la costura, y además te ayuda a que quede equilibrada una tela con la otra. Luego la segunda que lleva es esta. Es una tela que lleva como una costura rígida. No sabría decir si dentro lleva alguna clase de plástico para mantener la forma, pero esto se tiene que poner como aquí alrededor, flotando como si fuera una aura. Yo la tengo puesta en la vitrina, apoyada el aura esta de tela en otro BJD que tiene alas. Luego ya al final del vídeo, cuando edito, os enseño la foto de cómo la tengo puesta para que entendáis cómo la coloco. Y os comento las piezas metálicas con las que venía. Esto era como una especie de joya con la que venía para aguantarla así, pero a mí sinceramente no me gusta y no le doy utilidad. En vez de esto he decidido ponerle esto de aquí, que lo sostiene bien, que más o menos considero que la proporción es adecuada para ella. Que es la lira de la Kayla de Gem of Doll. Además, para su personaje le queda bien porque en su historia su hija también llevaba una pequeña lira, así que le queda que ni pintado, y esto es lo que le voy a dejar. Luego pasamos a lo que son las tobilleras, que son como piezas doradas con pequeñas borlitas atadas con un cordel blanco, que el cordel se ve a través de todo. No me parece que Gem haya sido muy acertado aquí, no le ha hecho unos acabados, lo que se dice, limpios.
Tampoco considero que esté bien acabado por esta parte de aquí, que roza directamente el metal a la resina y con el tiempo, bueno, ya sabemos que los metales oxidan y pueden mancharla. Por eso yo he decidido no ponérsela. Y esto en un principio era para las muñecas, para ponérselo aquí, pero tampoco me llamaba la atención por el mismo motivo, porque se oxida y no quiero correr ese riesgo. Además, no creo que le haga falta y además me rozaría el blushing y es que estas mangas lo tapan todo. Así que a fin de cuentas esto he decidido no ponérselo, ninguna de estas piezas, todas las he dejado guardadas y puede que en un futuro haga quizá alguna decoración para la peluca o bien las cosa aquí como parte del tejido en el hombro, pero esto en un futuro si lo hago ya subiré fotos a mi Instagram, que luego os dejaré las redes aquí por si queréis seguirlo. Y ahora ya podemos pasar directamente a hablar de lo que es el traje en sí, sin la peluca y sin nada más, lo que cubre el cuerpo. Así que voy a apartar, la voy a sacar de la silla, la voy a tumbar en la mesa. Y la iré desnudando y os iré comentando. Es un poco complicada de desnudar porque tiene unos broches bastante raritos. Como ya os he comentado, la voy a dejar parcialmente desnuda porque como no vamos a hablar del cuerpo ni de la posabilidad, así os puedo enseñar perfectamente las dos piezas que lleva abajo del todo sin necesidad de mostrarla desnuda. Para empezar lleva este top que habéis visto por delante y por detrás es así encorsetado. Tiene aquí como unos broches donde se le pone la capita y algunas cositas más. Y abajo del todo lleva las braguitas que las incluía. Y bueno, esto es lo que puedo comentaros de estas dos piezas. Aparte que esta pieza de aquí viene cubierta parcialmente por un encaje y vienen cosidas unas bolitas y también unos cristalitos así como brillantes. Es bastante bonita. Luego, ya que la tengo así parcialmente desnuda, os comento, entre las juntas articulares está blusheada aquí en el codo por dentro y también por fuera, por la cara exterior. Viene blush también en la zona de las muñecas, en ambos brazos. Luego tiene la manicura, las tiene pintada parcialmente, o sea, por la cara exterior sí que está pintada, por la interior no. En ambas manos es igual. Tiene ligeramente marcado el ombligo. El ombligo tiene forma de espiral. No había visto un ombligo en forma de espiral nunca, lo cual es bastante mono y gracioso. Y el blusheado de las rodillas está hecho exactamente igual que el de los codos. Y la pedicura, que lleva los mismos colores que la mano, está pintada de la misma manera, solo por la parte superior, pero no por la inferior. Esto es todo lo que es el blushing, exceptuando también que las clavículas están maquilladas, hay las clavículas, los omóplatos están maquillados y también está un poco maquillada en la línea del final de la espalda. Este es el faldón que lleva. Como podéis ver, son varios metros de tela de diversos tipos de tejidos, superpuestos y plisados, acabados en encaje, con 3 tiras, la cual la frontal es esta, por lo tanto esto va puesto así, esto se vería así. Tiene lo que es un corte lateral en uno de los lados y para cerrar y que no se vean las braguitas tiene estos cordones. Hace que se junte esta parte de aquí y cubre lo que es la ropa interior
Esta falda, para colocarla en vitrina, precisa bastante espacio, pero es bastante espectacular a la hora de hacer fotografías. La falda me gusta cómo está hecha, la verdad la estructura es bonita. Lo único que puedo remarcar es que quizá las costuras de lo que es la tablilla frontal podrían haberlas trabajado un poco más. Podrían haber hecho que o todas quedasen por dentro o todas saliesen hacia afuera, pero no que se viera algunos acabados dentro y algunos fuera. Eso para mí es remarcable también. Y luego aquí en el pliegue tampoco veo que lo hayan acabado bien, ha quedado levantado. Se pueden haber molestado en hacer una pequeña costura que apretar esto aquí y se viera más acabado. Luego pasamos a lo que va sobre esta falda, que es esta pieza de aquí, que es como si fuera, hace como la imagen de unas alas. En esta falda hay varias cosas que me descontentan. La primera es que ya directamente llego así, con el hilo metálico suelto, y luego, bueno, el hilo metálico es un hilo metálico rígido, por lo cual no tiene una forma fluida y toda la costura hace como saltos, lo que hace que se vea muy mal cosido y que quede muy rígido y no tenga movimiento. Aquí, en la costura vertical que hay aquí, la han hecho en marrón, en un hilo marrón semidorado, y queda muy bonito, y pienso que en este hilo o en cualquier otro que no sea este rígido dorado quedaría mucho mejor, porque es que se ve mal acabado. Luego, por ejemplo, aquí se ve levantado, aquí también se ve levantado, aquí se ve mal cosido. Esta es una pieza que me parece muy bonita, pero la elección del hilo para mí es un completo error. Y se cierra por aquí delante con una perlita y un hilito. Veo las costuras de cierre bastante frágiles y a mí me hubiera resultado más tranquilizador, por ejemplo, que esto se hubiera cerrado con un broche, que se hubiera cerrado así y tuviera la perla aquí de manera decorativa. Posiblemente en un futuro cambie eso por un cierre y lo acabe arreglando. El resto, lo que puedo comentar es que el encaje superior es bonito y que esta pieza metálica de aquí sí que está bien colocada, aunque supuestamente esta flor tendría que estar aquí dentro, pero la pieza metálica esta queda un pelín levantada, así que tampoco estoy 100% conforme con esta pieza. Este es el cinturón. El cinturón, cabe decir que estructuralmente es muy bonito, sigue lo que es la línea de las otras piezas, tiene lunas, tiene perlas y está bien. Lo único que me inquieta es, como os he comentado antes, que las piezas están atadas con hilo blanco y ese hilo blanco se ve en las piezas. En una fotografía esto no queda bien y acabaré desmontando esto y uniéndolo con hilo transparente o hilo de pescar, porque me parece antiestético la manera en la que lo han acabado. Por todo lo demás están bien engarzadas y me parece bonito, quitando esa pequeña falla. Estas son las mangas. Esta es la parte superior que se abrocha aquí, prácticamente al lado del hombro. Tiene el mismo sistema de cierre, pero no le veo ninguna falla. Está hecha con dos tejidos, uno inferior que es todo encaje tipo brillante y una tela tipo gasa. Está cerrada aquí en medio con unas flores y hace la caída. Esta pieza está bien, las perlas y todo lo demás está bien, no se perciben errores. En la otra manga exactamente igual.
Esta es la pieza que os he dicho antes del cuello, que va cerrada así y luego va esto a la espalda. Y en esta pieza se encaja esta capita en donde justo lo estoy poniendo. Y bueno, esta pieza realmente me decepcionó un poco. Me la esperaba más larga, me la esperaba más grande y no me esperaba que dejasen todos los pliegues de tela de cosido dentro, porque hace como cambios de tono y no se ve fluido. Y luego la manera de rematar las borlas con algunas borlas aquí que se están despeluchando, o en otras que se ven puntas de pegamento hot glue, como en esta de aquí. La verdad es que me parece que esta pieza no está bien acabada. En cuanto a estética y a idea, el traje es muy bueno. En cuanto a calidad de la resina y de maquillaje es muy bueno, pero desde mi punto de vista el traje deja mucho que desear. Y bueno, también comentar que esto que yo llevo en la cabeza me lo he quedado como corona. Esto se supone que es como un aura que se coloca en la muñeca de alguna manera. Yo no he encontrado cómo colocarla y además no quiero arriesgarme a que partes metálicas como estas puedan rayarme la resina tan skin. También comentar que en muchas páginas web Lolita o de complementos puedes encontrar esta misma estructura, o sea, también la he visto, esta estructura similar por AliExpress. Yo no se la voy a poner a ella, yo me la voy a quedar tal cual la llevo hoy, como complemento Lolita, porque me parece que queda súper bien. Pero es eso, me gustaría que Jamie hiciera un pensamiento sobre cómo presenta sus full sets, cómo trabaja sus partes metálicas, porque es lo que he dicho. Lo que son los maquillajes y la calidad de resina, la posabilidad y la estética de la muñeca sin ropa es auténticamente estupenda. Hay full sets que son buenísimos, pero las partes metálicas yo les doy un completo 0. En sí, como conclusión de esta muñeca, si la tuviera que puntuar sería un 7 de 10, porque la muñeca es un 10. El maquillaje es un 10, pero la ropa me deja mucho que desear. Voy a tener que invertir mucho tiempo en arreglarla. Ya he tenido que descartar la peluca y ponérsela a otra muñeca. Y bueno, considero que todos esos fallos hacen que James sea una casa en la cual poner la vista como resina, pero no tanto como en los full sets, al menos no en este. También os comento que tengo otros trajes, ya os he dicho que tengo el de la Kayla y también tengo el traje de Ymir. Esos trajes no tienen en absoluto ningún error, no son como estos. El traje de Ymir está perfecto, la peluca vino perfecta, el traje también, y el de Kayla, pese a ser un traje complicado de poner, vino bien, exceptuando también la parte metálica. También os haré review sobre esos dos trajes en algún momento. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya sido útil, que si estabais planteando algo de Gem, os lo cojáis, porque yo sinceramente en cuanto a resina puedo decir que son buenos, en cuanto a trajes puedo decir que son buenos. Yo creo que la cagada ha sido en este. Y bueno, que si os ha gustado le deis like, comentar, siempre me podéis decir vuestras opiniones y compartir y suscribiros. Así que nos vemos la próxima semana y espero que os haya gustado.